Tema 6. La tutela procesal civil de los derechos fundamentales. Apartado 1. Tutela procesal civil de los derechos fundamentales. Subapartado 1. Amparo ordinario y constitucional. El primer juicio ordinario con especialidades y con relevancia práctica es el destinado a la protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al derecho de rectificación, el cual ofrece la singular característica de erigirse en el amparo civil ordinario en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución española. Dispone dicho artículo que todos los ciudadanos podrán recabar la tutela de los derechos fundamentales ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y de sumariedad, y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo que viene a consagrar el precepto es el principio de subsidiariedad en la protección de los derechos fundamentales propio de un sistema mixto de jurisdicción constitucional, según el cual, en materia de derechos fundamentales, ostentan los juzgados y tribunales ordinarios la primera palabra, en tanto que al Tribunal Constitucional le asiste la última palabra. Por consiguiente, nuestro sistema de tutela de los derechos fundamentales, al igual que el austriaco y el alemán, se caracteriza por tener que acudir el ciudadano en primer lugar a su juez legal ordinario a fin de obtener la protección de su derecho fundamental, y si su pretensión de amparo no fuera satisfecha, habrá de reproducir su pretensión ante los tribunales superiores del Poder Judicial, hasta agotar dentro de la jurisdicción ordinaria los medios de impugnación. Tan solo cuando su petición de restablecimiento del derecho fundamental vulnerado no fuera atendida por el Poder Judicial, es cuando estará facultado para recurrir ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso constitucional de amparo. Subsiste así en nuestro ordenamiento dos tipos de amparo, el ordinario y el constitucional. Han de acudir en primer lugar los ciudadanos a sus tribunales ordinarios porque se puede obtener una más rápida tutela de su derecho fundamental vulnerado, a la vez que la inmediación del juzgador con el lugar de la violación del derecho permite un mejor tratamiento del material instructorio. La economía y la inmediación, así como la necesidad de comprometer también a los tribunales ordinarios en la defensa de los derechos fundamentales, fueron las razones esenciales que introdujeron al constituyente a la instauración del amparo ordinario. Pero si su pretensión no fuera satisfecha por el Poder Judicial, corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última instancia de la pretensión de amparo. Cumple de este modo el Tribunal Constitucional mediante el amparo constitucional una doble función, subjetiva o de tutela de los derechos fundamentales al convertirse en el último bastión de la defensa de tales derechos, y sobre todo objetiva o nomofiláctica de la constitución y de creación de su doctrina legal, que en tanto que intérprete supremo de la ley fundamental le corresponde efectuar, estando todos los tribunales ordinarios obligados a su más estricta observancia. Apartado 2. El amparo civil ordinario. Subapartado 1. Procedimiento adecuado. A fin de dar cumplimiento a las exigencias de preferencia y de sumariedad establecidas en el artículo 53 de la Constitución española, la Ley 62/1978 de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, en lo sucesivo LPJDF, instauró tres conjuntos de garantías jurisdiccionales que no eran sino procedimientos especiales: penal, civil y contencioso administrativo. Olvidó el legislador instaurar similar procedimiento en la esfera laboral. Hubo que esperar hasta la promulgación de la Ley del Procedimiento Laboral de 1990 para que se creara también en esta manifestación de la jurisdicción el proceso especial del trabajo de tutela de los derechos fundamentales. Las sucesivas reformas de nuestras leyes procesales dejaron sin contenido a la mencionada LPJDF, y así su sección primera relativa a la garantía jurisdicción penal fue expresamente derogada por la Ley 32/2002.
Por otro lado, la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, derogó la sección segunda de la LPJDF, regulando en su lugar el proceso especial de amparo administrativo. Finalmente, la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil se ha encargado de derogar la sección tercera de la citada ley, pero a diferencia de otras leyes procesales como la administrativa o la laboral, que han creado típicos procesos especiales dedicados a la protección de los derechos fundamentales, la LEC ha previsto que la tutela de estos derechos en el orden civil se encauce a través del llamado juicio ordinario. Esto es, mediante un proceso ordinario, pero con las necesarias especialidades de preferencia y rapidez en su tramitación, lo que se infiere que este procedimiento es enmarcable dentro de los procesos ordinarios con especialidades. Por consiguiente, la LEC vigente simplificó la regulación anterior al establecer un único procedimiento para la tutela de los derechos fundamentales que se decide según las normas comunes del juicio ordinario, con la salvedad de la demanda de rectificación que se tramita conforme a lo previsto en el juicio verbal. Subapartado 2. La pretensión civil de amparo. Por pretensión civil de amparo cabe entender como la petición de reconocimiento y de restablecimiento de un derecho fundamental. De este concepto se infieren las siguientes notas fundamentales. Punto A. La petición. La petición de las pretensiones de amparo ofrecen la característica de poseer un carácter mixto, declarativo y de condena. El artículo 55 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, dado la naturaleza del amparo, ha de contener siempre la pretensión las siguientes peticiones. A. Declarativa, que es el reconocimiento del derecho o libertad pública de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, y declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos con determinación en su caso de la extensión de sus efectos. Y B. De condena, que es el restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas en su caso para su conservación. De lo dicho, se infiere que en el amparo ordinario no tienen cabida las pretensiones declarativas puras, porque la función de los tribunales no puede quedar limitada a efectuar declaraciones teóricas sobre la existencia de los derechos fundamentales, cuya efectividad está proclamada por la propia Constitución. Sin embargo, sí puede utilizarse el amparo para la preservación de un derecho fundamental cuyo ejercicio pudiera estimarse en peligro. Punto B. Fundamentación fáctica. La causa petendi de la pretensión de amparo viene determinada por la vulneración cometida por los particulares de un derecho fundamental. Al proceso de amparo tan solo cabe acudir cuando se ha producido la violación de alguno de los derechos especialmente protegidos por la Constitución, pero no de cualquiera, sino exclusivamente de los contemplados en el artículo 53.2 de la Constitución española, y es decir, únicamente de los previstos en los artículos del 14 al 29 y 30.2 de la Ley Fundamental. La diferencia de la pretensión civil de amparo con respecto a todas las demás que son penales y administrativas radica en que el causante de la lesión o persona contra quien se dirige la pretensión es siempre un particular. Esta nota constituye una derogación al régimen de la legitimación pasiva en el amparo, pues como señala el artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el recurso de amparo tan solo protege a los ciudadanos frente a las violaciones de los derechos y libertades cometidas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado. En la pretensión civil de amparo ordinario, el causante de dicha vulneración no es, sin embargo, un poder público, sino un particular. Podría suceder que el causante de dicha vulneración fuera un funcionario o autoridad pública, pero en tal caso el amparo civil ordinario tan solo resultaría procedente si dicha autoridad pública actuara despojada de su potestad de imperio.
porque en cualquier otro caso el procedimiento para enjuiciar el amparo ordinario ha de ser el contencioso administrativo y no el civil. Así pues, el proceso civil de amparo tan solo cabe acudir cuando el sujeto causante de la lesión actúe sometido a las normas del derecho privado. Dicha vulneración, cuando se invoca por primera vez ante los tribunales ordinarios, puede efectuarse mediante la individualización del derecho fundamental material infringido, porque aun cuando el causante de la lesión sea un particular ante los tribunales ordinarios, rige la teoría de la eficacia inmediata de los derechos fundamentales. Pero si el Poder Judicial no satisface la pretensión de amparo, la invocación de la lesión ante el Tribunal Constitucional habrá de efectuarse inmediatamente como vulneración del derecho a la tutela, esto es, en calidad de amparo judicial ordinario y como violación del artículo 24 de la Constitución española y no como lesión autónoma por un particular del derecho fundamental, porque el artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impide demandar en amparo exclusivamente a un particular y, como tiene declarado el Tribunal Constitucional, cuando el juez ordinario no protege el derecho fundamental, infringe dicho juez el derecho a la tutela. Punto C. La individualización jurídica. Al igual que todas las pretensiones de amparo, también la civil ha de estar sustanciada en las normas del derecho constitucional tuteladoras de los derechos fundamentales. Esta exigencia se deriva de la naturaleza de amparo y es recordada por los artículos 41 y 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Dispone este último precepto que el recurso solo podrá fundarse en la infracción por una resolución firme de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades sucesibles de amparo. A diferencia de las demás pretensiones de amparo, la civil ofrece la singular característica de que tales normas constitucionales han de tener una incidencia directa en el derecho privado. Este segundo requisito es trazado por el artículo 249 de la LEC cuando requiere que las demandas pidan la tutela judicial civil de cualquier derecho fundamental. Así, cuando no sea un delito ni un acto administrativo, los causantes de la lesión, sean los particulares sometidos al derecho privado, será procedente el amparo civil ordinario. Dicha lesión, en tercer lugar, es preciso que se acometa mediante actos externos y anteriores al proceso. Si la vulneración se produce por un juez civil en la esfera del proceso, bien mediante la vulneración de una norma constitucional de carácter material, bien de una norma constitucional procesal, en realidad no nos encontramos ante una pretensión civil, sino ante un amparo judicial ordinario del artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Las únicas violaciones evidenciables ante el amparo civil ordinario son las de las normas tuteladoras de derechos fundamentales que tengan una incidencia directa en el derecho civil. No lo son las laborales, que no lo están en el civil teniendo su cauce a través de la ley del procedimiento laboral. Ni siquiera las civiles vulneradoras del principio genérico de igualdad, por ejemplo, las que regulan la igualdad o equivalencia de las prestaciones en las obligaciones recíprocas o en los contratos sinalagmáticos, sino las conculadoras del artículo 14, las que producen una discriminación expresamente prohibida, por ejemplo, una hipotética lesión de la igualdad entre marido y mujer, hijo matrimonial y extramatrimonial, etc. Pero desde el punto de vista de su relevancia práctica, los principales exponentes de la pretensión civil de amparo lo constituyen la vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del artículo 18, así como la del derecho de asociación del artículo 22 de la Constitución española. Apartado 3. El procedimiento civil especial de amparo. El proceso especial de amparo se encuentra regulado en los artículos 52 y 249 de la LEC.
Se trata de un procedimiento especial porque se desarrolla según las normas comunes del nuevo juicio ordinario, con la única salvedad de que su tramitación tendrá carácter preferente. Ello no obstante, debido a las especialidades en el tratamiento de su objeto litigioso, debe enmarcarse dentro de la categoría de los procesos ordinarios con especialidades. Subapartado 1. Legitimación. Punto A. Legitimación activa. Ostentan legitimación activa para interponer la pretensión de amparo y comparecer en el proceso en calidad de parte principal los sujetos de derecho que ostenten un interés legítimo en el restablecimiento del derecho fundamental vulnerado. Dichos sujetos son los siguientes. A. Los particulares. De conformidad con el artículo 249 de la LEC, están activamente legitimados los titulares de un interés legítimo respecto del derecho fundamental presuntamente infringido. La LEC 2000 no circunscribe dicha legitimación a las personas naturales y jurídicas, con olvido de que en el proceso civil la capacidad para ser parte no se identifica con la capacidad civil, pues también la jurisprudencia reconoció aquella capacidad y la de actuación procesal a entes sin personalidad jurídica, y así lo establece la LEC. De este modo, el silencio del artículo 249 implica la remisión a las normas generales sobre la capacidad para ser parte, que incluyen a los entes sin personalidad jurídica. El legislador ha plasmado en este sentido la doctrina del Tribunal Constitucional, que desde la sentencia 214/1991 en el caso de Violeta Friedman versus León de Grell concedió legitimación activa a un miembro del pueblo judío para reaccionar frente a los ataques a la dignidad y el honor de dicho pueblo, causados por un ex-nazi, declarado que gozan de legitimación activa los miembros de etnias, colectividades de extranjeros, etc., es decir, entes, todos ellos sin personalidad jurídica, para reaccionar a través del amparo frente a las campañas xenófobas o discriminatorias que pudieran atentar a la dignidad e igualdad de los miembros de tales colectivos. En segundo lugar, el nuevo precepto ya no limita la legitimación activa a las víctimas o titulares del derecho fundamental infringido, sino que la falta de regulación sobre esta materia no significa otra cosa que la directa aplicación de lo dispuesto en los artículos 24 y 162 de la Constitución española al conferir la legitimación activa a todo sujeto de derecho titular de un interés legítimo. El siguiente sujeto activo es el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal goza en todos estos procedimientos de una doble legitimación: por sustitución de un lado en el caso de los menores y personas desválidas con respecto a las cuales se produzca la violación de un derecho fundamental, y originaria de otro lado en su calidad de defensor de las normas constitucionales tuteladoras de los derechos fundamentales, lo que, con independencia de su cualidad de parte, lo convierte en un amicus curiae de los tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional, en cuyos procesos es siempre parte. De aquí que haya de reputarse inconstitucional la memoria de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 1978, que prohibió al Ministerio Fiscal interponer el amparo ordinario. Debido a esta doble legitimación del Ministerio Fiscal, el artículo 249 de la LEC le faculta para ser parte siempre en estos procedimientos y asume en el proceso el rol de parte principal, que puede interponer con autonomía la pretensión de amparo y está facultado para oponerse a los actos de disposición de la pretensión, y puede efectuar la totalidad de los actos de alegación, prueba e impugnación con independencia de los titulares del derecho fundamental. Y el tercer sujeto con legitimación activa es el defensor del pueblo. Aunque la ley no lo diga expresamente, el defensor del pueblo está legitimado con la legitimación originaria que le confiere el artículo 162 de la Constitución española. Y punto B, legitimación pasiva. La legitimación pasiva la asume el particular causante de la lesión, frente al cual se interpone la pretensión de amparo.
Así, en una demanda de protección del derecho al honor, legitimado pasivamente será el autor de la noticia causante de dicha lesión. Es esta una nota del amparo civil ordinario que diferencia al amparo constitucional, en el que el causante de la lesión ha de ser siempre un poder público del Estado. Subapartado 2. Jurisdicción y competencia. La competencia objetiva la ostentan los juzgados de primera instancia y la territorial los del domicilio del demandante y, cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental del que se trate. Y el subapartado 3, procedimiento. El procedimiento adecuado es el del juicio ordinario de la LEC, con la única especialidad de la preferencia en su tramitación y ejecución provisional. Apartado 4. El proceso civil de amparo del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. La tutela de tales derechos fundamentales consagrados en el artículo 18 de la Constitución española se encuentra en la actualidad efectuada por la polémica Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, LOPH en lo sucesivo. Subapartado 1. Objeto procesal. El objeto procesal de este amparo civil especial ofrece la singular característica de que en él suelen discutirse no uno, sino dos derechos fundamentales en conflicto: el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen del ciudadano de un lado, y en el otro polo de la conflictiva relación jurídica, el derecho a la información, libertad de expresión o ideológica del autor de aquella supuesta lesión, que en la práctica suele ser algún profesional de la información. La pretensión ordinaria de amparo ha de estar sustanciada en la violación de alguno de los derechos fundamentales del artículo 18 de la Constitución española, la cual se erige en el objeto procesal del amparo civil, pero frente a la misma el demandado puede oponer en calidad de defensa y como causa de justificación de la intromisión en el honor, intimidad o imagen del demandante el libre ejercicio de alguna de las libertades de los artículos 16 o 20 de la Constitución española, que son la libertad ideológica, de información o de expresión. En tal supuesto, el demandado lo que hace es incorporar al proceso un nuevo objeto de amparo de su libertad fundamental, en su opinión vulnerada y amenazada de violación por los efectos de la futura sentencia. Es decir, lo que efectúa es una reconvención implícita de una segunda pretensión civil de amparo que debiera ser objeto de contestación y de articulación de la oportuna actividad probatoria por el demandante. Por esta razón, si en este conflicto entre el ejercicio de dos derechos fundamentales el juez decidiera tutelar alguno de los derechos del artículo 18, podrá el demandado condenado invocar la violación de su libertad ideológica, de información o de expresión y ejercitar contra las sentencias los medios de impugnación, incluido en última instancia el recurso constitucional de amparo, transformándose de esta manera el amparo civil ordinario en un amparo judicial del artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Subapartado 2. Legitimación. Punto A. Legitimación activa. Ostenta la legitimación activa para la interposición de la pretensión de amparo de los derechos fundamentales del artículo 18 los particulares titulares de tales derechos fundamentales y, en su caso, el Ministerio Fiscal. En el caso de los particulares, pueden interponer la pretensión de tutela del derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen todos los particulares legitimados para la interposición de la pretensión civil de amparo que ostenten la titularidad originaria o por sucesión testada o intestada de alguno de los derechos del artículo 18 de la Constitución española. Esta pretensión especial de amparo ordinario se diferencia respecto a las demás exclusivamente por la titularidad del derecho vulnerado o por la cualidad de víctima de la lesión. A ninguna otra persona fuera del titular del derecho al honor se le puede otorgar interés legítimo para instar judicialmente su restablecimiento.
Ello es así como consecuencia del carácter personalísimo de los derechos del artículo 18, de entre los que el derecho al honor es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. El titular del derecho al honor goza del amplio dominio sobre la pretensión, y no solo civil, sino también penal, gozando de un derecho absoluto e incondicionado a la no incoación del proceso y a la disposición dentro de él del objeto procesal, lo que diferencia a este amparo civil de los demás, pues la vigencia del principio dispositivo suele estar sometida a determinadas restricciones derivadas del carácter de orden público de las normas tuteladoras de los derechos fundamentales. En la protección del honor, la vigencia de aquel principio es absoluta. Todas las personas físicas, incluso los incapaces y las personas fallecidas, gozan de legitimación activa. Con respecto a estas últimas, la legitimación activa se efectúa mediante la sucesión procesal, y esta sucesión legal contempla tanto los supuestos de sucesión testada como la intestada, tanto la sucesión de acciones cuanto la de pretensiones. Y en cuanto a la legitimación de las personas jurídicas, la legitimación activa de las personas jurídicas constituye uno de los extremos más polémicos de la tutela de los derechos del artículo 18 de la Constitución española. La tesis clásica de la jurisprudencia fue la de conferir dicha legitimación activa, pero como consecuencia de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional 107/1988, el Tribunal Supremo cambió su jurisprudencia partiendo del carácter personalísimo del derecho al honor, y por consiguiente, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como un sector doctrinal negaron la legitimación a las personas jurídicas. En opinión de esta corriente, las personas jurídicas, si bien podían gozar de dignidad, prestigio o autoridad moral, pero carecían de honor, atributo solo predicable de las personas físicas, por lo que la protección de aquellos bienes tan solo podía efectuarse mediante una pretensión resarcitoria del artículo 1902 del Código Civil en el proceso declarativo correspondiente, por razón de la cuantía, y nunca a través del amparo civil ordinario. Con posterioridad a esta sentencia del Tribunal Constitucional 107/1988, la sentencia del Tribunal Constitucional 51/1989 y 121/1989 mantuvieron una tesis interpretativa en las que reconocen un contenido más débil de protección que a las personas físicas, lo que no significa ausencia de contenido. Posteriormente fueron matizadas por la sentencia del Tribunal Constitucional 214/1991 en una orientación jurisprudencial favorable a la extensión del derecho al honor a un grupo étnico, que se reforzó en la sentencia del Tribunal Constitucional 139/1995, en la que se afirma que el honor ni se puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas. Y en cuanto al Ministerio Fiscal, debido a la absoluta titularidad o disponibilidad del objeto litigioso, el Ministerio Fiscal aquí carece de legitimación originaria, estando facultado exclusivamente al ejercicio de la acción por sustitución procesal en interés de los incapaces o de las personas fallecidas, cuando no concurra sucesión testada o intestada para el ejercicio de la acción. Y punto B, legitimación pasiva. La legitimación pasiva tiene la causante de la intromisión ilegítima en el derecho al honor, intimidad o propia imagen. Subapartado 3. Prejudicialidad. Dispone el artículo 1.2 de la LOPH, en su última redacción efectuada por la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, que el carácter delictivo de la intromisión no impedirá el recurso al procedimiento de tutela judicial previsto en el artículo 9 de esta ley. En cualquier caso, serán aplicables los criterios de esta ley para la determinación de la responsabilidad civil derivada del delito.
Debido a la circunstancia de que las vulneraciones más graves de los derechos fundamentales del artículo 18 de la Constitución española están tipificadas como delito, que es injuria, calumnia, descubrimiento y revelación de secretos, etc., suelen sucederse en la práctica forense no pocos problemas sobre las relaciones proceso penal y proceso civil de amparo, los cuales son susceptibles de ser reconducidos a los siguientes supuestos. Supuesto A. Incoación de proceso penal con acumulación de la pretensión civil. Si se ha incoado un proceso penal y en él el perjudicado no ha reservado el ejercicio de la acción civil, la sentencia penal en él recaída producirá también efectos de cosa juzgada en su parte civil dispositiva, por lo que no podrá suscitarse ni paralela ni posteriormente en un proceso civil de amparo alguno. Supuesto B. Incoación de proceso penal con reserva de la acción civil. Este supuesto está previsto en los artículos 111 y 112 de la LECRIM, en cuya virtud puede el ofendido efectuar dicha reserva. En tal caso, el proceso civil de amparo no podrá incoarse hasta que recaiga sentencia firme en el proceso penal. Supuesto C. Incoación de un proceso civil por hechos subsumibles en un delito privado. Dispone el artículo 112 del LECRIM que si se ejercitase solo la acción civil que nace de un delito de los que no pueden perseguirse sino en virtud de querella particular, se considerará extinguida desde luego la acción penal. Por delitos que han de ser perseguidos en virtud de querella particular, tan solo cabe entender los delitos privados y no los semipúblicos que únicamente requieren la interposición de denuncia por el ofendido. En tales casos, por el mero ejercicio de la acción civil, el legislador entiende que existe una renuncia presunta del ofendido al ejercicio de la acción penal que, por imperativo del artículo 112 de la LECRIM, queda extinguida. Y por último, supuesto D. Incoación de un proceso civil por hechos subsumibles en un delito semipúblico. La redacción del artículo 1.2 de la LOPH, así como la conversión que efectuó el Código Penal de 1995 de los delitos relacionados con el artículo 18 de la Constitución española en semipúblicos y por tanto necesitados de la previa interposición de denuncia por parte del ofendido por el delito, pusieron fin a la criticable situación anterior en la cual el ofendido gozaba de la doble vía jurisdiccional, la penal o la civil, pero si se decantaba por la vía civil podía quedar en suspenso el proceso declarativo si el juez decidía deducir testimonio, en cuyo caso no podía dictar sentencia hasta que se resolviera la cuestión prejudicial penal, pudiéndose producir incluso esta suspensión durante la casación, es decir, una vez recorridas dos instancias con las dilaciones que ello suponía. En la actualidad, la obligación judicial de suspender el proceso civil por apreciar una cuestión prejudicial penal no comprende estos supuestos. Por así imponerlo, el mencionado artículo 1.2 de LOPH y consiguientemente la víctima de la intromisión ilegítima podrá acudir directamente al proceso civil de amparo sin el temor de que el juzgador proceda a suspender el procedimiento y le remita el proceso penal en contra de su voluntad. Subapartado 4. Procedimiento adecuado. Al igual que en el amparo civil, el único procedimiento adecuado para deducir esta pretensión es el juicio ordinario de la ley procesal común, pues el artículo 9.1 de la LOPH han de reinterpretarse de acuerdo con la vigente LEC, que desarrolla el mandato del artículo 53 de la Constitución española respecto de la creación de un proceso preferente y sumario para la tutela de los derechos fundamentales en el orden jurisdiccional civil. Subapartado 5. Medidas cautelares. Contempla el segundo apartado del artículo 9.2 todo un conjunto de medidas cautelares innominadas destinadas a obtener el cese inmediato de la intromisión ilegítima, de entre las que pueden entenderse incluidas el secuestro de las publicaciones a las que se refiere el artículo 20.5 de la Constitución española.
Y subapartado 6, sentencia. Junto al reconocimiento del derecho fundamental vulnerado, la sentencia habrá de adoptar las medidas necesarias para su restablecimiento, que si se tratara del derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, pueden contener el cese inmediato de la intromisión ilegítima, el reconocimiento del derecho de réplica, la difusión de la sentencia y la condena a la indemnización de daños y perjuicios que contendrá el daño moral, para lo cual habrá de valorarse la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. Con independencia de tales requisitos legales, la doctrina legal del Tribunal Constitucional exige un peculiar deber de motivación derivado no solo del deber de tutela, que conlleva siempre el de motivar las sentencias, sino del principio de proporcionalidad reclamable ante cualquier limitación de los derechos fundamentales, cuya primera exigencia es la de efectuar y plasmar en la sentencia una adecuada ponderación entre los derechos o intereses constitucionales en conflicto. Esta ponderación requiere, en primer lugar, una calificación apropiada del derecho fundamental que pueda erigirse de una causa de justificación del derecho al honor, esto es, de la libertad ideológica de expresión o de información, que en cuanto a la intensidad del sacrificio de aquel derecho fundamental ofrecen una valoración decreciente. Así, en el caso de la libertad ideológica, su único límite constitucional lo constituye el mantenimiento del orden público protegido por la ley y la dignidad e igualdad de las personas. Tratándose de la libertad de expresión, tampoco se encuentra limitada por la veracidad, si bien no ampara el derecho al insulto, estando constitucionalmente condicionada por la dignidad, igualdad e intimidad de las personas. Finalmente, la libertad de información está constitucionalmente condicionada por todas estas limitaciones, que son dignidad, igualdad e intimidad, a las que hay que añadir la obligación de veracidad impuesta por el artículo 20 de la Constitución española. Pero esta obligación de veracidad no se extiende a la verdad objetiva, sino que requiere tan solo una diligencia especial por parte del periodista a la hora de contrastar sus fuentes de información, encontrando como límite infranqueable la intimidad de las personas o exigencias de que la noticia, aunque sea veraz, ostente relevancia pública. Ha de tenerse también en cuenta a este respecto que la denominada clase política está expuesta a la crítica, por lo que si la noticia es veraz, por muy dura que sea, debe ampararse la libertad de información. Si la sentencia omitiera este juicio de ponderación o conteniéndolo no respetara la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, será susceptible de amparo judicial a través de los medios de impugnación ordinarios, que son apelación y casación, y en su caso a través del recurso constitucional de amparo. Apartado 5. El proceso civil de amparo del derecho de rectificación. Dentro de una censurable política legislativa de proliferación de procesos especiales, ha de encuadrarse también la instauración por la Ley Orgánica 2/1984 y en lo sucesivo LODR del proceso civil especial de amparo del derecho de rectificación. Tal y como su nombre indica, el objeto de este proceso civil especial lo constituye la pretensión de reconocimiento del derecho de rectificación y la condena a un medio de comunicación social a publicar en dicho medio la rectificación pretendida. La pretensión ha de fundamentarse en la publicación de una noticia en un medio de comunicación que carezca de veracidad y que ocasione un perjuicio al destinatario de la noticia. La relación jurídico-material debatida, al igual que el amparo civil de protección del honor, intimidad y de la propia imagen, ofrece también un marcado carácter bidimensional, pues en un polo de la relación ha de encontrarse el derecho al honor perturbado por la inexactitud de la noticia y en el otro extremo el derecho a comunicar libremente información veraz del artículo 20 de la Constitución española.
Pero, a diferencia del amparo civil de tutela del derecho al honor, en este procedimiento no se pueden solicitar todas las medidas de restablecimiento del derecho vulnerado, sino exclusivamente la condena al titular del medio a la publicación de la rectificación. Por lo que si el proceso de protección del derecho al honor constituye un proceso especial, este procedimiento ha de merecer el calificativo de especialísimo. Por esta razón, se faculta al demandante a ejercitar las acciones penales y civiles que, siendo distintas a la del derecho de rectificación, puedan fundarse en la lesión del derecho al honor. No obstante, la pretensión ha de estar sustanciada en la violación del derecho al honor del artículo 18 de la Constitución española, del que el denominado derecho de rectificación no constituye más que una de sus manifestaciones o una medida de restablecimiento. Están legitimadas activamente todas las personas naturales y jurídicas que consideren inexacta y perjudicial una determinada noticia, pudiendo ejercitar la acción el perjudicado por sí mismo o a través de representante, e incluso los herederos del titular del derecho si éste falleciera. La legitimación pasiva la tiene el medio de comunicación social causante de la lesión, debiendo comparecer en el proceso su director o representante. Si hablamos del procedimiento adecuado, a diferencia de los demás amparos ordinarios en los que la pretensión ha de ser ejercitada en el juicio ordinario, el derecho de rectificación solo puede solicitarse a través del juicio verbal, con las especialidades contempladas en el artículo 6 de la LODR, norma que no autoriza al actor a interponer la pretensión en ningún otro proceso declarativo. Por consiguiente, si el demandante ejercitara la acción en otro tipo de procedimiento, habrá de prosperar la excepción del procedimiento inadecuado. El derecho de rectificación a través del juicio verbal ni excluye el ejercicio de las acciones civiles y penales en defensa del derecho al honor, ni su ausencia del ejercicio impide el de la protección del honor. En cuanto a los actos previos, como son la autocomposición, si el medio destinatario de la rectificación fuera de la titularidad del Estado, no será necesaria la reclamación administrativa previa. Pero la exoneración de este privilegio del Estado no exime al particular, sea el medio de la propiedad de una persona jurídico público o privada, de la carga de efectuar el requerimiento de rectificación con carácter previo a la presentación de la demanda. Se trata de un presupuesto procesal cuyo incumplimiento faculta al juez a repeler a limine la demanda por ser manifiestamente improcedente. La competencia objetiva la ostentan los jueces de primera instancia y la territorial se determina a través del fuero del domicilio del actor o del lugar de la dirección del medio de comunicación social a elección de aquel. Una vez presentada la demanda y sin haberle dado traslado de la misma al demandado, el juez examinará su propia competencia objetiva y territorial, estando el juez facultado para inadmitirla cuando se incumpla este presupuesto procesal. Pero en tal caso, el actor goza de un plazo de 7 días para volver a reproducir su demanda ante el juez competente. En esta modalidad especial del juicio verbal no rige la obligatoriedad de comparecer mediante abogado y procurador. El juicio verbal se sustanciará de una forma peculiarmente acelerada y en la vista puede el juez recabar de oficio copia de la información objeto de rectificación. Debido a la tramitación acelerada de este procedimiento, no contempla la LODR expresamente la posibilidad de que el juez pueda disponer de medidas cautelares. El fallo se limitará a denegar la rectificación o a ordenar su publicación. Contra la sentencia cabe recurso de apelación en un solo efecto, en la forma prevenida por la sección tercera del título 6 del libro 2 de la LEC. Debido a que la LEC de 2000 derogó la antigua LEC de 1881 a la que se remitía el citado artículo 8, esta remisión ha de entenderse en la actualidad realizada en los artículos 455 y siguientes que regulan el recurso de apelación común a las sentencias dictadas en toda clase de juicios.